Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén viendo este video. La idea es hacerles una devolución sobre lo que ustedes fueron proponiendo. Nos encontramos con que varios han tomado, por ejemplo, la página concepto educación, otros de características de la educación. Hay cuestiones que tienen que ver con definiciones donde están Pitágoras, Platón, Fromm, que son también algunas donde están el concepto de educación, donde tienen otros un listado de pedagogos y filósofos de la educación que nos ayudan de alguna manera a, justamente como es lo que es la filosofía de la educación, que es una acción reflexiva, a entender justamente el concepto de educación, ¿no? Que ustedes, como habrán visto, no es un concepto unívoco, tiene una contextualización histórica muchas veces con lo que se quiere o se pretende que la educación. Algunos de ustedes plantearon una educación transformadora, otros con algunos ensayos, y yo les fui haciendo algunas devoluciones a medida que se hicieron, que fueron haciendo las presentaciones. Ya después de el 7 de abril yo dejé de hacer devoluciones, por eso hago ahora una devolución general. Fueron comentarios o preguntas o de preguntas. Algunos me pusieron las fuentes de donde sacaron la información, que eso es importante. Por ejemplo, algunos trabajaron con Durkheim como concepto, otros con Kant, otros propusieron a Piaget, otros a Freire, algunos lo relacionaron con su formación artística. Esto es importante entenderlo. Otros con Wirtz también, que yo ya les había hecho la devolución. Otro, por ejemplo, con lo que es la psicología de la educación. Acá hay que hacer una diferencia entre lo que es la filosofía de la educación y la psicología de la educación. La filosofía de la educación es la reflexión sobre la educación y sobre el acto educativo y las formas de llevarlo adelante o de propiciar o conceptualizar, darle un marco referentes teóricos, un marco teórico de referentes teóricos que nos, con esto que les expliqué anteriormente, la contextualización, nos permiten comprender o entender esto que nosotros denominamos educación, sistema educativo, las diferenciaciones, ¿no? De educación, sistema educativo, cómo se ha educado se ha hecho la transmisión cultural, que es a lo que apuntan un poco los tres autores a lo largo de la historia de la humanidad, de que tenemos conciencia de lo que se debe transmitir o no. Y por otro lado, esto que tiene que ver con la acción reflexiva de la filosofía para definir, y bueno, obviamente que hay definiciones que nos ayudan a comprender desde qué punto se analiza la enseñanza. Entonces, cuando uno ve procesos o actos educativos, puede analizar con esto de la filosofía de la educación desde donde uno está posicionado para conceptualizar la educación. No siempre es así. O sea, en la analizando las prácticas educativas, uno analiza qué tipo a qué concepto de educación. La psicología de la educación, o educativa, perdón, tiene que ver con cómo las personas, qué tipo de sujeto es con el que trabajamos y qué características tiene el sujeto adolescente, el sujeto niño, el sujeto adulto, qué intereses y todo eso. En cambio, las teorías como las de Piaget son teorías sobre el conocimiento, es cómo nosotros, con lo que sabemos y con lo que tenemos, tanto empírica como racionalmente, así empírica como teóricamente, mejor dicho, hacemos de manera racional o práctica, llevamos adelante, ¿no? Si, por ejemplo, con papeles hacemos una pelota de fútbol. No tenemos una pelota de fútbol, pero tenemos un montón de papeles. Hacemos el bollito, le ponemos cinta, sabemos que la cinta pega, que la bolígrafo. Sí, nuestros propios conocimientos teóricos o empíricos nos llevan adelante, ¿no? Si nosotros vemos que alguien lo hizo, eso es conocimiento teórico ya. Si nosotros aplicamos algo que sabemos de física o algo, es conocimiento teórico. Práctico es cuando lo aprendemos a hacer. Si nos surge una idea, digo, mira, la piedra, tac. Bueno, la piedra sirve para esto, tac. No, eso es conocimiento empírico o práctico. El teórico es el que nosotros
conjugando distintas teorías o cruzando distintas informaciones, analizamos. Cuando hacemos conjeturas, no siempre son correctas, hacemos conjeturas o analizamos información. Eso es como para entender. Bueno, yendo a lo concreto, no hay un concepto unívoco o verdadero sobre lo que es la educación. Pero si ustedes analizan, bueno, vamos a encontrar que muchas definiciones tienen que ver hacia la transmisión cultural, y es lo que proponen los tres autores desde que se les presentó en la unidad curricular en la primera clase, que son Vigneault, Frigo, Puigros y Educador. Que Educador ya analiza y realiza un concepto global de educación y el acto de educar. Las diferencias estriban en la forma de presentar el concepto. Las diferencias, algunas son salvables entre lo que ustedes colocan, si lo van leyendo. Se develan las características generales del sistema socioeconómico imperante, que en este caso es el capitalismo, aunque si ustedes analizamos la educación en los sistemas comunistas es mucho más rígido el sistema, porque la persona desde la infancia se la ubica en un lugar y en un tipo de servicio. Si tiene aptitudes deportivas, se lo premia para ser deportista, y así se va trabajando desde el Estado con eso. Algunos de ustedes develan las características de la educación, que esa educación siempre hubo, eso ténganlo en cuenta y en consideración, que educación siempre hubo y va a haber, o sea que despreocúpense de eso, y de alguna forma. También lo que quiero puntualizar es que lo que proponen en los teóricos, donde está con qué historia de la educación, con qué historia de la educación debemos trabajar, que está propuesto tanto en Guillot-Reina como en Chartier. Vamos a trabajar justamente las cuestiones estatales, gremiales, los trasfondos de diversas leyes, que son pocas en Argentina, los movimientos pedagógicos. Ojo, acá hay una cuestión: movimiento pedagógico no significa política educativa. Son las formas que tienen que ver con cómo enseñamos, más relacionado con filosofía de la educación que con política. Ojo, las políticas de la educación también tienen conceptualizaciones filosóficas de pensar, de dónde se piensa, se reflexiona lo educativo. Las tradiciones educativas, las didácticas, los recursos, su función, las modificaciones en la obligatoriedad del sistema escolar. Ojo, no siempre el secundario fue obligatorio. Muchas cuestiones que abarcan el mayor espectro posible de lo que es la historia de la educación en Argentina. Es probable que se nos pase algo por alto, que no podamos abarcar el espectro de todo lo que ustedes leyeron tanto en Chartier como en Guillot-Reina, Virginia Guillot-Reina, pero sí vamos a analizar cuestiones puntuales que tienen que ver con los movimientos pedagógicos, las cuestiones gremiales, las legislaciones, los elementos pedagógicos que ayudan o didácticos, el lápiz, el pizarrón, cuando surge el libro, que otros recursos, porque los recursos se han modificado. Yo estoy ahora desde un celular, pero cambió la forma de pensar el acto educativo. Bueno, y lo importante es que los conceptos que ustedes han elegido o visto les van a permitir pensar o analizar la educación. Lo que es interesante es ver que aquellos que hicieron un postulado de muchos conceptos, ver cuál de esos conceptos son los que van a realmente aplicar, porque no es lo mismo Kant que Piaget, y no es lo mismo Durkheim que Gibbs. O sea, ya son formas muy diferentes de pensar o reflexionar sobre la función educativa. Aparte de que son tiempos totalmente distintos, con consideraciones distintas, responden a lineamientos pedagógicos diferentes. Creo que las posturas de Gibbs se plantean desde una posición superadora, como se le plantean algunos. Estoy buscando justamente quién trabajó con Gibbs, porque el libro es sobre y un poco los temas pasado y presente de la educación, si no me equivoco, o de la enseñanza,
y eso nos va a permitir es un buen texto. Si lo lograron o si solamente escuchan el mouse, si lo lograron ver o solamente encontraron el concepto que refiere a la autora. Es interesante, sí, era de los que yo ya había contestado. En la educación, ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía. Es importante pensar si lo tienen a ese libro, ahí hay algunas coordenadas. Capaz no vamos a coincidir teóricamente de los aspectos que se maneja o los diferentes totales desde la materia, pero sí es importante que si ustedes ya tuvieron un acercamiento, eso les permita ir entendiendo un poco qué vamos a trabajar. Disculpen ese lapsus entre que buscaba, pero bueno, no siempre se tiene todas las participaciones de ustedes a mano. Así que bueno, con esto yo doy por cerrado este debate. Ya estamos en la semana de presentación de la segunda actividad y esta semana comenzó ya la tercera clase. El lunes van a tener la cuarta y así sucesivamente hasta que se levante la pandemia y o volvamos al sistema presencial o nos den vacaciones de invierno en algún momento. Así que bueno, lo que suceda primero. Bueno, un saludo, nos estamos viendo en las próximas actividades.